Piscinas, toda la gente cuando va a las piscinas y en los grandes conglomerados deben saber RCP. La gente que está en las vías de las autopistas tiene que saber RCP. En los grandes centros comerciales tiene que todo el personal de seguridad. En los centros como este, todo el personal de seguridad tiene que saber RCP. En el medio que están ustedes están por encima de la RCP. Ustedes tienen que saber reanimación cardiopulmonar cerebral. De manera entonces que aquí se aceptan errores de carácter iatrogénico, errores de conducta, de falta de recursos, de falta de conocimientos, y se aceptan muchos errores, pero acá no podemos aceptar errores. ¿No entendemos? ¿Estamos hablando de acá? Sí. Aquí no podemos aceptar errores. Vamos a trabajar en función de maniobras, de dominio de técnicas y de alcance de competencias. Porque yo tengo que ser competente para manejar un paro cuando se me presenta en la sala, en el cuarto del paciente, en la emergencia, en el quirófano, donde esté. ¿Quiénes forman parte del equipo de reanimación? Vamos a hacer una lista de quiénes forman parte del equipo de reanimación. ¿Sí? O sea, médico, enfermero, bombero. Segundo, fíjense, intrahospitalario, ¿ok? Enfermería. Seguridad, ¿qué más? Camarero. Camillero. 5. Camarero, Farmacia. y así. ¿Qué significa eso entonces? Laboratorio. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Quién está fuera del equipo de reanimación? ¿Quién está fuera del equipo de reanimación? Nadie. Nadie está fuera del equipo de reanimación. El problema es que eso no lo hemos internalizado y no lo hemos aplicado. ¿Por qué estamos todos dentro del equipo de reanimación? Si nosotros en vez de tener un paciente con un paro, hay una catástrofe y tenemos 4 o 5 pacientes en paro, ¿quién enseñó a los vigilantes a hacer RCP? Mi pregunta es, ¿hay políticas de salud que nos garanticen a nosotros que esos vigilantes saben RCP? No. Porque no hay control de calidad de gestión. Es decir, si yo no es que yo voy a ir allá a muchos me vean y les muestro el maniquí. La gracia es que ustedes vean el maniquí. No tiene sentido. La gracia es que nos apliquemos hoy, lo antes posible, y vamos a ver cómo superamos las fallas que logremos detectar. Todos tenemos fallas. Todos. Nadie aquí está mejor. Todos tenemos fallas. Oigan bien, todos. No se vayan a sentir mal porque la cosa no se le ven ahorita y el otro sí le sale. No, no. Eso es normal y ese es un proceso muy lento. Tampoco vayan a pensar que por la parte física, que yo no tengo fuerza, que ella sí puede, porque las anestesiólogos que son así chiquiticas, igual todo lo hacen. En función de conocimientos, ¿qué creen ustedes o qué consideran ustedes que tenemos que saber y qué tenemos que saber hacer para participar efectivamente en una reanimación cardiopulmonar? Anatomía. Tengo que saber farmacología. Esta materia te la quiero ya, ¿verdad? Completamente. Tenemos que saber un poco de farmacología. ¿Qué más necesitamos saber? Y saber hacer. Oigan bien, saber y saber hacer. ¿Qué más necesitamos saber? Cuando hablamos de fisiología y hablamos de reanimación, tenemos que hablar un poco de la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio. Repito, la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio. Desde el punto de vista respiratorio, ¿qué ocurre? Rapidito. En la respiración, ¿qué ocurre con la respiración?
Eso es, se suspende la ventilación, ¿verdad? La ventilación se suspendió. ¿Qué pasa luego? ¿Cuál es la consecuencia de esta suspensión? Hipofunción. Hay hipoperfusión. Hipoperfusión, la palabra. Vamos a tener al final hipoperfusión. Pero inmediatamente, ¿qué ocurre con la hipoperfusión? ¿Cuál es la consecuencia inmediata de la hipoperfusión? Vamos a tener hipoxia. La hipoxia se va a dar por la falta de ventilación, que al no haber la recirculación nos va a traer la hipoxemia. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la consecuencia grave de la hipoxemia? Todos tenemos claro que es la hipoxemia, ¿verdad? Absolutamente claro. Ya lo vieron. Repito, pregunto. ¿Cuándo consideramos grave la hipoxemia? ¿Por debajo de cuántos milímetros de mercurio la presión de la PO2? Cuando decimos ¿cuándo consideramos como una hipoxemia importante? Cuando está por debajo de 50 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa con la? ¿Esta es la qué? ¿Presión de qué es esta? ¿Cómo se dice? Presión parcial de CO2 o dióxido de carbono. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta presión parcial de CO2 cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio? Aumenta. Ahora bien, ¿por qué aumenta la PCO2? ¿Acumulación de qué? ¿De qué? ¿De qué hay acumulación? ¿De qué hay acumulación? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo ocurre, por favor. Sí, vamos a ver cómo ocurre. El 70% del organismo, ¿de qué está compuesto? El líquido. ¿De? ¿De? Agua. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que comienza a producir el cuerpo incluso desde cuando se hace la primera división celular? ¿Qué empieza? ¿Qué es lo que produce el cuerpo? Incluso nos morimos. ¿Por qué se inflan los cadáveres? ¿Por acumulación de? ¿De qué gas? CO2, ¿verdad? Por acumulación de CO2. ¿Por qué? Porque el organismo toda la vida, incluso después de muerto, sigue produciendo CO2. ¿Qué tenemos entonces? H2O más CO2. ¿Qué nos da esta ecuación? Perdón. ¿Qué nos da? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ácido carbónico. Pilas. Claro. Este ácido carbónico se disocia en un hidrógeno y bicarbonato. Se disocia en H más HCO3. Un hidrógeno, dos hidrógenos. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto entonces? Que cuando un paciente hace paro, continúa la liberación de CO2. Ese CO2 al no ser eliminado se casa en matrimonio con el agua, ¿verdad? Tenemos agua más CO2 y él va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico debe disociarse posteriormente en bicarbonato e hidrógeno, un hidrógeno que puede ser eliminado por riñón o va a ser eliminado por pulmón, y también puede disociarse en H2CO3, donde el CO2 va a ser eliminado siempre por pulmón, el otro siempre va a ser eliminado por riñón. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa entonces? Si un paciente no tiene buena perfusión renal, no va a eliminar el hidrógeno. Y recuerden que el hidrógeno es la sustancia que le da carácter ácido a todo, es el elemento, perdón, que le da carácter ácido a toda la sustancia. Por lo tanto, el paciente que hace paro cardiorrespiratorio, si no es ventilado debidamente, oigan bien, ventilado debidamente, esta acumulación de ácido carbónico nos va a llevar a una acidosis respiratoria. Por eso el paciente debe ser bien ventilado. Por eso necesitamos
que ustedes o necesitamos nosotros aprender a ventilar muy bien. Sí. ¿Por qué vamos a ventilar bien a los pacientes? Porque tenemos que hacerle un buen aporte de oxígeno y porque tenemos que retirar el exceso de ácido carbónico. Así de simple. Es cuestión de conciencia, saber por qué lo estamos haciendo.